Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es una cimentación profunda? ¿Qué es un pilote? ¿Cuántos tipos nos podemos encontrar? A continuación os voy a explicar los distintos tipos y características de los pilotes. Cuando acabéis de ver esta presentación, deberéis ser capaces de comprender qué es una cimentación profunda, ser capaces de entender cuándo son apropiados los pilotes en casos concretos y que seáis capaces de clasificar los pilotes atendiendo a distintos criterios. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar se divide en 4 partes. Tras introducir el concepto de pilote, nos centraremos en la aplicabilidad, la clasificación y criterios para la elección de los distintos tipos de pilotes. Los pilotes se remontan a los palafitos en el Neolítico, siendo práctica habitual en los puertos o en ciudades como Murcia, donde se han usado de madera como cimentación. En la fotografía puede verse la reconstrucción de una casa sobre pilotes en la Edad de Bronce, en el lago Constanza, en Alemania. El pilotaje se utiliza cuando el terreno firme se encuentra a gran profundidad, digamos más de 5 o 6 metros, o bien a más de 8 diámetros del pilote. Sin embargo, el cálculo de pilotes no se desarrolla hasta prácticamente el siglo XX, con el nacimiento de la mecánica del suelo, exceptuando algunas fórmulas de Inca del siglo XIX y ciertas reglas de buena práctica. Los primeros pilotes de hormigón armado no aparecieron hasta finales del siglo XIX. Pero, ¿qué es un pilote? Los pilotes son piezas largas, a modo de pilares, enclavados en el terreno, que alcanzan una profundidad suficiente para transmitir las cargas de la estructura. Se denomina fuste a la parte del pilote en contacto con el suelo, mientras que la altura libre sería la longitud de la parte que emerge del suelo. La base es el plano inferior del pilote o la proyección en planta de toda la parte de la punta, que habitualmente se denomina punta. El encepado, tal y conforme se puede ver en la fotografía, transmite los esfuerzos de la estructura a los pilotes. En cuanto a tamaños, habitualmente se consideran pilotes de gran diámetro si éste supera el metro. En cambio, los micropilotes son aquellos con diámetros inferiores a unos 30 centímetros. En cuanto a profundidad, se consideran pilotes cortos los que tienen una longitud como, digamos, entre 10 y 12 metros. En cambio, los pilotes largos serían aquellos cuya longitud supera los 30-35 metros, aunque estos límites se pueden discutir. ¿Cuándo es conveniente usar un pilote? Veamos en qué casos los pilotes resultan muy apropiados. Por ejemplo, cuando se disponga de un terreno competente a poca profundidad, 5 o 6 metros. Cuando las cargas de la estructura sean importantes y concentradas. Cuando la estructura sea sensible a movimientos absolutos o diferenciales. Cuando el nivel freático se encuentre muy alto y sea difícil ejecutar losas. Para limitar el efecto de las cargas en estructuras próximas, como es el caso de la fotografía de la derecha. Como elemento de contención formando pantallas de pilotes, que también es el caso de esta fotografía. Para contener movimientos de ladera. Para resistir cargas horizontales, normalmente combinando unos con otros o con cierta inclinación. Y también podría ser para compensar tracciones, por ejemplo en el caso de subpresiones. ¿Cómo podemos clasificar los pilotes? Existen distintos criterios. Según la forma de trabajo, los pilotes pueden ser pilotes por punta, alcanzan el estrato resistente transmitiéndose las cargas por punta, comprimiéndose el pilote, el terreno circundante dificulta el pandeo, la deformación del pilote es muy pequeña por su rigidez, de forma que el movimiento relativo con el terreno no es muy significativa. A estos pilotes también se llaman pilotes columna. Luego están los pilotes por fuste. No alcanzan un estrato resistente y se transmite la carga al terreno circundante por rozamiento a través del fuste. Se llaman también pilotes flotantes o pilotes de fricción. Sin embargo, también los pilotes pueden trabajar de forma combinada, tanto en punta como en fuste. Además, pueden estar sometidos a tracción cuando existe subpresión
que tiende a levantar la estructura por encontrarse total o parcialmente por debajo del nivel freático, es decir, flota. En rellenos en proceso de consolidación, el pilote se ve arrastrado por el terreno que asienta, denominándose este fenómeno rozamiento negativo. Si la estructura recibe esfuerzos horizontales, algunos pilotes pueden trabajar a tracción y otros a compresión. También trabajan a flexión si están empotrados y resisten el empuje de las tierras al excavar. Es el caso de la pantalla que se está ejecutando en la fotografía de la derecha. El Código Técnico de Edificación clasifica a los pilotes en los siguientes tipos. El pilote aislado es un pilote alejado suficientemente de otros para no interactuar con aquellos. No se permiten pilotes aislados para diámetros menores a 45 centímetros. Entre 45 y 100 centímetros de diámetro se pueden utilizar si se arriostran lateralmente. El grupo de pilotes sería un conjunto de pilotes suficientemente próximos para interactuar entre sí o unido mediante elementos estructurales. Las zonas pilotadas son pilotes de escasa capacidad portante individual, regularmente espaciados o situados en puntos estratégicos, que sirven para reducir asientos o mejorar la seguridad frente a hundimiento de las cimentaciones. Y los micropilotes serían aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles que se introducen en un taladro de pequeño diámetro y que pueden estar inyectados con una lechada de mortero. También el Código Técnico de Edificación distingue los pilotes por el material. Así tenemos hormigón in situ, se pueden ejecutar mediante excavación previa del terreno o por desplazamiento de este, hormigón prefabricado, armado con hormigones de alta resistencia o hormigón pretensado o postesado, su tamaño suele ser menor al de los construidos in situ, en acero, con secciones tubulares o perfiles en W o en H, se hincan con protecciones en la punta, estas protecciones se denominan azuches, de madera, para pilotar zonas blandas, ampliar y como apoyo de estructuras con losa o terraplenes, y los mixtos, que serían de acero tubular rodeados y rellenos de mortero. Por la forma de ejecución, este código técnico los clasifica en pilotes prefabricados hincados, donde se desplaza el terreno sin hacer excavaciones, o pilotes perforados, también llamados de extracción u hormigonados in situ, donde se excava el terreno antes de hormigonar. Sin embargo, existen casos mixtos, con perforación e hinca, como por ejemplo pilotes de desplazamiento hormigonados in situ u otros. La tipología condiciona la alteración del terreno en el entorno del pilote y por tanto la resistencia y la deformabilidad. Por último, ¿qué criterios podemos seguir para elegir uno u otro tipo de pilote? El profesor Zelma nos sugiere los siguientes criterios para la elección de cada tipo de pilote. Aquí podemos ver cómo factores como el tipo de terreno, el nivel freático, la localización o el tipo de estructura puede hacer que sea mejor utilizar un pilote hincado o un pilote de extracción. Por ejemplo, con una arcilla blanda sería mejor un pilote hincado que un pilote de extracción. En una arcilla dura, el pilote de extracción sería lo más adecuado. En cuanto al nivel freático, por ejemplo, en condiciones artesianas, mejor un pilote hincado y un pilote de extracción sería menos adecuado. En áreas urbanas, los pilotes hincados, por razones evidentes de ruido, etcétera, no serían apropiados, mientras que sí que serían apropiados los pilotes de extracción. En cuanto al tipo de estructura, los pilotes de extracción pues serían interesantes para estructuras pesadas, ligeras, cargas horizontales, etcétera. Bueno, pues las conclusiones más importantes que podemos destacar en este objeto de aprendizaje son, en primer lugar, que los pilotes se caracterizan porque pueden trabajar por punta, por fuste o de forma combinada, son apropiados con cargas importantes, terrenos deformables, cargas horizontales o con niveles freáticos elevados. Se pueden clasificar los pilotes por su forma de trabajo, por el tipo de material o por su forma de ejecución, y el tipo de terreno, el nivel freático, la localización y tipo de estructura serían los factores más importantes a la hora de elegir un tipo de pilote determinado. Muchas gracias por su atención.